Yo quiero preguntarles a ustedes, Florindo, les voy a dedicar este video. 2 años de Daniel Noboa. Promete obras, promete solucionar los problemas de inseguridad, problemas de salud. Y sin embargo estamos viviendo en una crisis estructural. Les quiero preguntar a ustedes, florindos, que defienden a su presidente, porque mío no es, jamás reconoceré un presidente como este. Les quiero preguntar dónde están las obras que ha realizado Noboa. Nos han endeudado con cerca de 46.000, 47.000 millones de dólares más. La deuda ha crecido enormemente. Los 3 puntos del IVA arriba. Han sembrado recursos en el Ecuador. Bueno, ¿qué más? Han hecho lo que les da la gana. En fin. Y dígame, ¿de qué obra tenemos que sentirnos orgullosos con el señor Noboa? Solo les pregunto, respondan, los leo en los comentarios. Vamos al desarrollo de la información. Lo dijo el presidente Noboa a principios de este año, en su segundo discurso de posesión. Será también la era de las obras. Y en la era de las obras ya existe una cifra, parcial, porque al gobierno le quedan 3 años aún, pero suficiente para hacerse una idea. Hemos entregado ya al día de hoy 9 obras completas, en muchas de ellas empezadas por nuestro gobierno. Por ejemplo, le puedo dar el ejemplo de la vía La Entrada a Manta. Y continúa con otros ejemplos, como el ingreso lateral a Salinas, en Santa Elena, o los puentes sobre el río Upano, en Morona, Santiago. Ahora, 9 obras en 2 años no es una cifra que impresione, pero es que, para ser justos, en obra pública no se puede hablar solo de lo que ya se entregó, sino también de lo que está en camino o en plena ejecución. Un ejemplo, el quinto puente, del que el presidente también habló en su discurso. El quinto puente conectará al sector portuario guayaquileño con toda la industria del país. Ese quinto puente costará 800 millones de dólares, pero hasta ahora lo que se ha ejecutado es cerca del 5%. Cerca del 15 a 20 millones de dólares ejecutados con la prefectura, pero lo que sí es importante es que tenemos avanzado en la estructuración y todos los estudios están totalmente terminados. ¿Están a tiempo? A ver, estamos corriendo. Desde el 2017 hasta hoy, el país ha venido reduciendo su presupuesto de obra pública. En ese año, 2017, se destinaron 1.400 millones y ya para el 2022 lo que se destinaba eran 54 millones. En este gobierno algo se ha incrementado. El presupuesto de obras públicas está en cerca de 400 millones de dólares, aunque sobre esto el ministro hace una puntualización. Asegura que son ellos los que han debido reparar lo que se hizo antes, cuando el presupuesto se contaba en miles de millones. Por ejemplo, la Balvanera Paletán Comandá es un gran ejemplo de eso ahí. En su momento se invirtió cerca de 60, 70 millones de dólares. Hoy los análisis técnicos demuestran que la base debajo del hormigón que se construyó en ese entonces no fue de la calidad técnica necesaria y hoy vemos los resultados de fisuramiento en todos los paños de hormigón. Hemos tenido que hacer reingeniería para reconstruir y rehabilitar ciertas vías y el dólar gastado en reconstrucción es mucho más caro que el dólar gastado en mantenimiento. En su discurso el presidente también habló de otro tipo de obras, no solo de infraestructura vial. En estos 4 años construiremos 200.000 soluciones habitacionales también. La torre oncológica del Hospital Eugene Espejo en Quito será una realidad. Emprenderemos el proyecto del Museo Nacional aquí en Quito. Todas en El 23 de proyecto. diciembre se cumplen 2 años desde que Daniel Noboa asumió la presidencia de la República del Ecuador, con el firme compromiso de inaugurar la era de las obras y restaurar la seguridad. Desde su investidura, el mandatario ha destacado ambiciosos proyectos de la infraestructura, como la construcción de 200.000 soluciones habitacionales y la edificación del quinto puente sobre el río Guayas, crucial para agilizar las operaciones portuarias de Guayaquil y la industria nacional. Su administración resalta logros iniciales en la estabilización de las finanzas públicas y una mejor percepción en los mercados internacionales, en parte debido a acuerdos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, buscando sentar las bases para un crecimiento económico sostenido y una mayor inversión que nunca ha llegado. Y a pesar del discurso oficial, las críticas como las expresadas por la asambleísta Viviana Veloz señalan que el país se encuentra en un deterioro estructural progresivo. La promesa de seguridad encapsulada en el enigmático Plan Fénix no se ha traducido en una disminución tangible de la violencia, ya que los indicadores de homicidios intencionales
se mantienen en cifras históricamente altas, con el 2024 cerrando como el segundo año más violento del país. El aumento del IVA implementado bajo el argumento de financiar la seguridad aún no ha demostrado un impacto positivo claro en la lucha contra el crimen organizado, que continúa manifestándose a través de la extorsión y la violencia en barrios y comunidades. Y este 2025, el año más violento de la historia del Ecuador. Escuchen, el 2025, el año más violento de la historia del Ecuador. La ciudadanía percibe que aunque la fuerza pública esté actuando, la violencia estructural y el poder de las mafias siguen en gran medida intactos. En el ámbito social de gobernanza, la gestión de Noboa también enfrenta serios cuestionamientos. Los sectores de salud y educación siguen arrastrando graves déficits. La escasez de medicinas e insumos en hospitales públicos, los desafíos en el acceso a la diálisis para pacientes renales y el abandono escolar son ejemplos de una crisis de servicios básicos que golpea a la población más vulnerable. A esto se suma la inestabilidad ministerial, con una alta rotación de funcionarios clave, lo que dificulta la implementación de políticas a largo plazo. Las acusaciones de corrupción en casos de Proyen o en el caso de la condonación de la deuda de una empresa vinculada al familiar del presidente y la supuesta manipulación de la justicia y de los órganos de control minan la confianza en las instituciones. Pero más todavía, se encuentran en cajas de bananos la diosa blanca y en fincas que son parte de los patrimonios de esta gente, la diosa blanca, quintales sobre quintales, y no pasa nada. ¿Quién gobierna al Ecuador? Es la pregunta del millón. La imagen presidencial también se ha visto afectada por la alta frecuencia de viajes internacionales. El mandatario, en contraste con la paralización de sectores productivos debido a factores internos como la crisis energética con apagones que hubo el año anterior prolongados, no se sabe qué va a haber ahora, además de la falta de liquidez en los gobiernos seccionales debido al retraso del pago de deudas. Este desequilibrio entre el relato de un nuevo Ecuador resolutivo y la realidad de una población que enfrenta mayor precariedad, desempleo y desafíos cotidianos, sugiere que la narrativa oficial podría estar priorizando el marketing político sobre la rendición de cuentas efectiva y el abordaje de las raíces profundas de la crisis multidimensional que vive el país. Hoy el gobierno de Noboa cumple 2 años. 2 años que no son gestión, son deterioro, abandono, pobreza, violencia y desesperanza. 2 años en los que las familias ecuatorianas han recibido más dolor que soluciones. Nos prometieron seguridad y hoy Ecuador vive su etapa más violenta en la historia. Miles de asesinatos, barrios secuestrados, extorsión en cada esquina. 4 niños de las Malvinas fueron ejecutados en manos de las Fuerzas Armadas y el Estado guardó un silencio cómplice. En salud, el abandono fue igual de mortal. Neonatos fallecidos en los hospitales de Guayaquil por falta de medicinas, pacientes renales sin diálisis, hospitales sin insumos, sin reactivos, sin especialistas, un sistema quebrado y 6 ministros que no han servido para nada. Prometió no incrementar impuestos, hizo todo lo contrario. Subió el IVA del 12 al 15%. Eliminó el subsidio al diésel. Mientras la gente sufre, la corrupción avanza en este gobierno sin freno. El caso Progen, ATM, Porsche, el caso Lama, la condonación de $70 millones al grupo Noboa ha cooptado la mayoría de instituciones del Estado, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, CNE, TCE, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un presidente que pretende dominar a los jueces no gobierna, persigue. 31 días de movilización nacional, 3 personas fallecidas por la brutal represión del Estado. Intentó privatizar sectores estratégicos y áreas naturales, como el Campo Sacha, el caso Olón, Quinzacocha y otros. Las carreteras olvidadas, gas impagos, 14 horas de apagones, un país paralizado mientras el presidente viajaba por el mundo.
El Plan Fénix nunca existió. Definitivamente no son 2 años de gestión, sino de un fraude democrático. En conclusión, al cumplirse 2 años, la administración de Daniel Noboa presenta un saldo que oscila entre una macroeconomía estabilizada y el incumplimiento de promesas vitales en seguridad, obras de inversión social. El desafío pendiente es convertir los anuncios en soluciones tangibles que mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos y que desmonten la estructura de la violencia y la corrupción, demostrando un proyecto de país que trascienda la coyuntura y las narrativas evasivas. Así de simple. Por eso es que les ofrecemos el análisis sobre los resultados del primer año de gobierno de Daniel Noboa y el segundo año, en los que hasta la vez tenemos una sola pilche obra de la que podamos sentirnos orgullosos todos los ecuatorianos. Ahí se las dejo, los leo en la caja de comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.